Estamos en el libro de Job. Job capítulo 42, versículos 2 en adelante. Dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si ustedes saben, bueno, más bien todos ustedes saben la historia de Job. Job vivió unas experiencias tremendas, casi rayando en lo increíble, que nosotros no podemos creer que un ser humano sea capaz de soportar tanto. Esa es la experiencia de Job. Sin embargo, por alguna razón Dios nos permitió conocer esa historia. Yo creo que en parte es para que comprendamos que la experiencia cristiana es así. La experiencia cristiana a veces es dura, hermanos, porque nos da... Hay una frase, de hecho, que dicen que la experiencia nos da primero el examen y luego después nos da el curso. Y ya pasamos por esa situación y mayormente los cristianos somos los que batallamos en comprender que Dios permite ciertas cosas desagradables, pero que no están vacías de propósito. Hay una razón por la que Dios las permite y es para que aprendamos ciertas lecciones. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que considerar esta mañana algunas cosas que quiero suponer que no todas se aplican para todos o aplican para todos, pero algunas, y quisiera decirlo de corazón, que quiero compartir esta palabra esta mañana porque los hermanos que están pasando por un proceso de prueba deben saber que nosotros como iglesia no ignoramos su dolor, no ignoramos lo que están viviendo. Como consecuencia, pues nosotros suponemos que usted va a tomar una dimensión mayor en el sentido de que Dios no ignora lo que usted está pasando. Pero sí dice la Escritura que lo que tenemos que hacer como cristianos es llegar a una comprensión de que todas las pruebas son positivas, tienen algo de divino y que el Señor quisiera que usted y yo las pasemos en un continuo entendimiento de lo que dice Romanos 8:28, que conocemos de memoria y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, la distancia entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica a veces es muy grande. ¿Por qué? Pues porque las pruebas son así. Durante un tiempo de prueba, casi siempre nosotros llegamos a pasar por una especie de valle en donde creemos que Dios está distante, como que a Dios no le interesa lo que nosotros estamos pasando. Y pronto entran nuestras emociones humanas porque la carne está y el diablo están listos, hermanos, para hacer todo lo contrario de lo que Dios desea. Y vienen nuestras emociones y nos dicen: Dios no es confiable, realmente a Dios no le importas, Dios te ha olvidado. Y nuestro ser hace caso a la carne. Por eso el salmista siempre habló de que usted y yo tendríamos que aprender a hacer una diferenciación. Y decía: alma mía, no te abatas. Pero se hablaba a sí mismo, pero él estaba marcando esa diferenciación. Es decir,
la vida de ningún ser humano debería estar guiada por las emociones. Las emociones humanas son las que nos hacen pensar que Dios no es confiable, que Dios no está tomando en consideración lo que estamos pasando. Pero Job aprendió otro camino, y este es el camino que nos quiere compartir. En cada lección de la vida, Dios está trabajando con nosotros, Dios está tratando de producir en nosotros una perspectiva más elevada. Es un esfuerzo de llevarnos a ser mejores. Lo comprendemos a veces en un plano, pero no lo podemos traspasar al otro. En el plano terreno, nosotros dejamos que nuestros hijos pasen ciertas dificultades, ¿no es cierto? Cuando empiezan a caminar, se dan unos zapotazos tremendos, ¿no? Y nosotros nos quisiéramos, ¿sabes qué? ¿Qué padre ha hecho esto? ¿Sabes qué, hijo? Ya no camines. Ya no quiero que te caigas, no quiero que te hagas chichones, nada. A partir de hoy yo camino por ti. Yo voy a comer por ti. No quiero que te atragantes, yo como por ti también. Todo lo haré por ti. Pero no es así. Dejamos que pasen cosas y hasta que de repente notamos que el chico, sus piernas se fortalecen y se vuelve una persona normal, ¿no? Que hace todas sus actividades. En el plano espiritual, Dios está dándonos lecciones que de repente no vemos. Por eso fue que Job dijo, yo ahora, pero ¿en qué capítulo estamos? El capítulo 42. Para eso ya pasaron 41 capítulos de muchas experiencias terribles que está viviendo Job. Y después de mucho tiempo dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti. Si hay un ignorante entre tú y yo, soy yo. Si hay un necio, soy yo. Si hay un torpe, soy yo. Yo no miraba todo esto. Y entonces Job adquirió un nuevo entendimiento de la soberanía de Dios, una madurez extraordinaria, un gozo nuevo. Y la idea es esta: Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a esa dimensión y a ese gozo, a una dimensión que la gente no conoce. Él dijo, hay cosas que a las personas no les es dado escuchar, que no les es dado ver. Estas cosas son para ustedes. Bueno, entonces dice Génesis capítulo 22. Ustedes si lo quieren buscar, pero les relato la historia. Ahí viene una historia de lo más extraña. Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Cuántos tenía Abraham? Uno. Dijo, tu único hijo, quiero que lo sacrifiques. Ahora, hay una diferencia también muy grande entre la lectura que nosotros damos, una lectura a veces desconsiderada de las Escrituras, a una lectura que profunda, donde de veras nuestro corazón está conectado, porque creo que nadie de nosotros tiene una idea ni chiquita de lo que significa que Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. No solo quiero que dejes que le pase algo, quiero que tú se lo hagas. Y ustedes saben la historia, todo lo que sucedió. Y al final de la historia, cuando Abraham estuvo dispuesto a todo, dice la Escritura en el versículo 12, que el Señor le dijo, no, ahora sé que tú estás dispuesto a todo, porque tú temes a Dios, así que no lo hagas. Y eso fue una prueba de la autenticidad de la fe de Abraham, de donde podemos nosotros inferir que las pruebas, las persecuciones, los padecimientos, las enfermedades, cualquiera de estas cosas, en alguna manera Dios las permite para probar la autenticidad de nuestra salvación. Y cuando pasamos esas pruebas exitosamente, queda de manifiesto que usted y yo
somos de Dios, dice Romanos capítulo 8, y que nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Si usted se ha dado cuenta en la experiencia, de hecho, hay muchos que allí se quedan. Se comprueba que no son de Dios, porque Job mismo nos enseña: ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? El paquete es completo. Así que la gente se acerca a Dios, Dios queriéndolos llevar a un plano superior y autenticar su fe, permite que pasen ciertas cosas. Un número impresionante de personas dejan los caminos de Dios por causa de que el Señor no les da lo que ellos esperan, y se cumple la inversa de lo que dice Romanos 8:35. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que las personas que se quedan en el camino pueden decir: bueno, yo tendría mucho deseo de amarte, Dios, siempre que no pierda el trabajo, siempre que no se me enferme un hijo, siempre que no se me muera un abuelo, siempre que todo esto bonito me pase, que no me atropelle un carro, que yo encantado contigo. Pero lo que dice la Biblia es: nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, absolutamente nos podrá separar del amor de Dios. Yo se lo quiero preguntar a usted en esta mañana: ¿es este versículo de Romanos capítulo 8 una realidad en su vida? Nada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que el enemigo mire su vida y que usted permanece firme, va a llegar un momento en que el enemigo va a razonar qué cosa puede hacerse para que logremos que este personaje se aleje de los caminos de Dios. Ya ha pasado por un proceso de enfermedad terrible, ya ha pasado por pérdidas, ha pasado por todo y nunca se aparta. ¿Saben qué? Nunca lo vamos a lograr. Definitivamente es una persona arraigada en Cristo Jesús. Es una garantía de que somos salvos cuando podemos pasar exitosamente una prueba. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, lo dijo así Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 6. Y se gozan ustedes en esto, en el saber que hay una herencia incontaminada para ustedes. Se gozan, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Voy a repetir eso: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El gozo verdadero no es barato, hermanos. El gozo de ser salvos no es superficial, no es cualquier cosa. Está arraigado en raíces profundas. Y eso dice Pedro, es que van a tener que pasar esto, aunque probablemente no lo comprendan. Y para ser honestos, ¿a quién de nosotros le ha resultado fácil comprenderlo cuando pasamos por una prueba? Es difícil.
probablemente lo entendemos luego, pero de momento, ¿alguna vez usted, padre de familia, ha tenido un hijo enfermo y ha querido negociar con Dios y le dice: Padre Santo, te lo cambio, ¿verdad? Enférmame a mí y sánalo a él? Pues sí. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces ha sucedido? Porque no es el método de Dios. Él sabe que no lo podemos entender. Él sabe que nosotros razonamos de un modo distinto. Creemos que los posicionamientos en el reino son asuntos de privilegios. No entendemos la dinámica del reino de Dios, pero en el reino de Dios funcionan las cosas de un modo diferente. El Señor Jesucristo les habló a los discípulos cuando Él iba a morir. Les dijo: fíjense que va a pasar esto y esto y esto. Y uno de los discípulos le dijo: no, eso no puede pasar. No al Mesías. Es más, Señor, yo te voy a defender, porque si fuera necesario, a la muerte iría contigo. ¿Cumplió o no? Pues no, más bien lo negó, porque no era fácil. Nunca ha sido fácil. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, que el Señor les dijo a los discípulos acerca de su muerte. Versículo 20: de cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza. Acuérdense que hablaba de su muerte. Pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. Eso va a ser algo que se va a grabar en sus corazones. Las pruebas, lo que hacen, lo que logran es eso. Es que se afianza nuestra fe, se autentica nuestra salvación. El Señor confirma que somos suyos y que somos salvos. Entonces, ¿eso significaría que nos gozaríamos de modo automático? No. Dijo el Señor a sus discípulos: no. Saben, de hecho les va a doler. Y les va a doler mucho. Como la mujer que da a luz a un bebé, les va a doler. Pero un día vendrá ese gozo en el que nadie podrá venir a trabajar para arrancárselos, porque será imposible que se los quiten. Nadie les podrá quitar el gozo. Ahora probablemente es cuestión de perspectiva, porque la vida cristiana tiene dos caras. Vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo mortal y vivimos en el espíritu. Luchamos con eso, dice el apóstol Pablo, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Pero cerramos los ojos y ya no vamos a ningún lado, porque estamos en esa dualidad. Entonces tenemos que aprender a caminar en la vida en esa dualidad. Hay un tren allá por el norte que viaja por toda la sierra de Chihuahua, pero en muchos lugares pasa pegado a las montañas. Entonces usted tiene que ir, si usted quiere, mira a su derecha, puras piedras, pura montaña. Si usted quiere, mira a su izquierda y mira campos bonitos, cascadas, cosas hermosas. Es cuestión de perspectiva. El problema con el creyente es que la gran mayoría del tiempo se centra en lo negativo de sus circunstancias. Toda prueba, toda aflicción tiene lados positivos y negativos. Pero dice Pedro, hay una herencia para ustedes incontaminada que está reservada en los cielos. Si ustedes quieren, se quedan mirando solamente el lado
oscuro, el lado tétrico, tenebroso, doloroso de eso. O si ustedes quieren, miran al lado de la promesa de la herencia incorruptible que está reservada, que está pagada y que está guardada por el Espíritu Santo. Es cuestión de que ustedes lo determinen. Y le dice Pedro a los hermanos, utilizando una figura que ellos comprendían bien, les habla del oro. La fe de ustedes tiene que ser probada como el oro. Así que, ¿qué hay más valioso que el oro? Y les dice Pedro, pues su fe. Vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Porque el oro es probado a un fuego intenso para saber que es verdadero. Pues ni eso se compara con lo hermoso, dice Dios, que yo considero la fe de ustedes. Porque cuando vayamos a la presencia de Dios, nuestro oro no podrá pasar la prueba de la eternidad, pero nuestra fe sí. Por eso es que es importantísimo, dice la Escritura y dice Pedro, que ustedes relacionen esto. Ustedes no fueron creados para esta vida. Yo nunca voy a entender eso, creo, hermanos, porque ya tengo 53 años y no lo entiendo, y creo que si no entendí en 53, menos en los 15 que me resten, ¿no? ¿Por qué, si somos seres eternos, por qué nos aferramos a esto que es pasajero? Es decir, allá está el amado, el esposo, a quien le he dicho, ¿cuánto quisiera estar contigo? Me muero por estar contigo. Pues ven. No, pero no ahorita. No ahorita, espérame. Tampoco te desesperes, Señor. ¿Ya? Y dice Pedro que hay una relación entre esto que estamos pasando con el hecho de ir a la vida eterna. Hay que poner nuestra mirada en esa herencia. Santiago también dijo, capítulo 1, versículo 2, cosa que parece fácil para entender teóricamente, pero quién sabe, ¿no? Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ya, desde ahí empezamos, ¿verdad? Deberían estar sumamente gozosos cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, el padecimiento o la prueba está íntimamente relacionada con la gloria que vamos a disfrutar con el Señor. Dice Pedro, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, el cual nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo. Es eso. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. ¡Wow! Impresionante. Toda prueba nos prepara para la vida eterna. Eso es lo que dice Pedro. Dice que el sufrimiento de hecho nos enseña paciencia. No sé por qué lo señala, algún día lo sabremos probablemente. ¿Por qué enfatiza en la paciencia? Porque sabe, en mi opinión, en el cielo no necesitamos paciencia. No ejercitaremos paciencia, porque nada nos va a apurar. ¿A dónde va usted después del cielo? Ahí se va a quedar. Pero ¿qué es lo que sí? Ahí en el cielo vamos a alabar, a adorar al Señor, a servirle. Eso dice Apocalipsis capítulo 4 y 5, capítulos 4 y 5, si usted los anota y los lee, habla de eso. Por tanto, entonces
lo ideal es que captemos la visión de que todas estas cosas nos están preparando para poder glorificar a Dios correctamente. Le voy a decir algo. Si hay una gratitud, una alabanza y un reconocimiento que honra a Dios, es el que viene en un periodo de prueba. Cuando está usted que de veras sufriendo y le dice al Señor de todo corazón: Señor, tú no eres malo, tú eres bueno, tú todo lo sabes. Si tú me levantas de esta cama, gloria a Dios, pero si no me levantas, gloria a Dios. Tú siempre, siempre serás mi Dios y no hay nada que podría reclamarte jamás. Porque dice segunda a Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Una conexión que difícilmente comprendemos, pero dice: si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mientras más resistencia desarrollemos a través de la experiencia del pasar las pruebas, más preparados vamos a estar para el reino de Dios. Dice la Biblia que vinieron Santiago y Juan con el Señor Jesucristo por medio de su mamá, pero vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, ¿podrías concedernos sentarnos en tu reino, uno a la izquierda y uno a la derecha? Y el Señor les dijo, Mateo capítulo 20 versículo 22, qué tremendo, les dijo: ni saben lo que piden. Ahora les voy a hacer una pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y esos, pues que de hecho ni sabían ni lo que pedían, dijeron: claro que podemos. Pero cuántas cosas no decían los discípulos, ¿no? ¿Se acuerda del otro que dijo? Ya dijimos ahorita, que dijo: no, yo voy contigo y hasta me muero. El Señor compasivo les dice: a la verdad les voy a decir algo, ni saben ni lo que hablan, pero beberán de mi vaso, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Ahora, ¿a qué se refería eso? A su muerte. Los discípulos ni sabían, pero ¿sabe qué sí pasó? Que todos ellos murieron por causa del evangelio. Pero aún así les dijo el Señor: pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El caso es que la idea, la filosofía detrás de esto es que el sufrimiento está íntimamente ligado con el reino de los cielos. Y el Señor les mencionó esto: es imposible separar estas cosas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Dice el Señor: no quiero que tengan miedo de lo que van a pasar o a padecer. Apocalipsis 2:10. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Híjole, tremendo, ¿no es cierto? Ahora, el Señor está tratando, les decía, de llevarnos siempre a otro nivel. Y es importante entender eso, de un nivel distinto dentro de la misma iglesia o de esta vida, antes de pasar a la vida eterna. Dicen los ingenieros agrónomos que los lugares donde la neblina se pone muy pesada garantiza campos verdes, porque esa neblina
pues en realidad es una especie de agua, es una zona húmeda. Entonces ese paralelismo es muy interesante para la vida cristiana. Cuando nuestra vida está aparentemente en una situación complicada, lo que Dios está haciendo es preparar lo mejor para proyectar a otras personas. De hecho, yo le podría decir, por la vida de Pablo, por la vida de David, por la vida de los discípulos, la vida del Señor, etcétera, que los corazones más tiernos, no vamos a omitir esto, perdón, por la vida de la iglesia. Los corazones más tiernos y más dulces y más comprensivos son los corazones de las personas que han atravesado problemas más grandes. Siempre es así. Dios, trabajando en la vida de nosotros, tratando de producir lo mejor que nosotros podemos tener, porque al Señor le urge consolar al mundo. El mundo está sufriendo. A mí me duele mucho ver a la gente sufrir. Es algo muy complicado para mí enfrentar el dolor de los demás. Siento su dolor aunque no sean cristianos. Y me doy cuenta que Dios está esperando que nosotros como hijos de Dios consolemos a esa gente. Segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que el apóstol Pablo había pasado experiencias muy duras y él decía eso: todo lo que está sucediendo conmigo es para que yo pueda consolarlos a ustedes. Siempre hemos dicho, no hay palabras más vacías que las palabras de una persona que nunca ha pasado una prueba tratando de consolar a otro. Es de lo más vacío. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: pero el Señor, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él vino para darnos la máxima consolación, ¿no nos dará también consolaciones en circunstancias menores? Esa es la idea detrás de ese texto. El Señor está dispuesto a todo. El Señor siempre va a estar con nosotros para darnos palabras que nos consuelen. Pero esta consolación del Señor no es un fin en sí misma, ni para beneficio propio, sino que dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Impresionante. Dios nos está entrenando para consolar a este mundo. La gente necesita, hermanos, que nosotros les transmitamos el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Bueno, eso es lo que la gente tiene que saber. El apóstol San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 una lista de cosas que él pasó que son terribles, porque dice que a él lo molestaban los judíos y no judíos, lo azotaron los romanos, anduvo por quién sabe cuántos lugares, lo encarcelaron, lo escupieron. Usted sabe la historia de Pablo. Pero ¿saben qué pasó? Poco a poco, Dios cambió el corazón de Pablo. Porque
sin la intención de ofender nada que la Biblia enseñe, Pablo, hermanos, era malísima persona. Era un ser despreciable, Pablo. Por eso ustedes se acuerdan que cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos que vino y se convirtió, perdió la vista, recuperó la vista y se acercó a la iglesia y dice, y todas las iglesias le tenían miedo a Pablo. Porque Pablo era una pésima persona. Todo el tiempo andaba buscando tomar presos a los hermanos para llevarlos ante las autoridades, porque ser cristiano era un delito. Así que dice la Escritura que él se paró enfrente y miró que estaban matando a pedradas a Esteban. Y dice, y trajeron sus ropas a los pies de un hombre que estaba ahí, que se llamaba Saulo. Mala persona. Pero Dios permitió que Pablo pasara por muchas pruebas, hasta que dice la Escritura, ahora fuimos tiernos con ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dios estaba entrenando a Pablo, enterneciendo su corazón. Y le voy a decir algo, hermanos, Dios está permitiendo ciertas pruebas en nuestras vidas para tocar nuestros corazones, para que usted mire a otros con misericordia, para que usted pierda esa capacidad que cree que tiene, porque por cierto ni la tiene, ¿verdad?, de sentarse como si fuera Dios para juzgar al mundo. Pero dice Pablo, ahora no, ahora yo fui muy tierno con ustedes y como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el apóstol Pablo llegó a un punto en el que su corazón se afligía, porque él decía, ¿quién de ustedes se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién de ustedes lo maltratan y yo no me molesto? Así que Pablo era una persona que en condiciones de hoy podrían decir, vivía todo el tiempo en estrés. Porque lo que está diciendo es, yo llevo las cargas de cada uno de ustedes. Nosotros nos damos cuenta que cada quien lleva sus propias cargas y ni puede con ellas. Pero hay otros que llevan las cargas de muchos. Y eso decía Pablo. Dios lo enterneció y Dios está trabajando con nosotros para enternecernos, para hacernos mucho más dóciles y amables. Porque somos duros, hermanos. Claro que hay un límite para todo esto, porque uno no puede pensar que el consuelo de Dios esté para nosotros si no estamos caminando con el Señor. Dice Mateo capítulo 5 versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente hay un sufrimiento que no es de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Segundo a los Corintios capítulo 1, habla de la asociación, de la sociedad, de la familia, del cuerpo. Dice, pero si somos atribulados, es para la consolación y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación y salvación de ustedes, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Saben qué es lo que está enseñando el Señor aquí? La unidad de la iglesia. Necesitamos nosotros ser sensibles, ser tiernos para poder sentir lo que nuestros hermanos están sintiendo, para cargar sus cargas, para no mantenernos ajenos. Hace tiempo una mujer me confrontó a mí
y me dijo: ¿dónde está la iglesia cuando pasamos las pruebas? ¿Dónde está la iglesia? Y yo le dije: señora mía, que ni es mía, señora mía, yo casi vivo en los hospitales, todos los días, aunque ustedes no se den cuenta. ¿Saben por qué no se dan cuenta? Porque ustedes no van. Pero vivo en los hospitales, con uno, con otro, con el otro, ayudando. Y le dije a esta señora: por lo menos en los últimos 5 años, nunca me la he topado ni por accidente en los casos de otros hermanos de la iglesia que están en el hospital. Nunca la he visto. Pregunta: ¿con qué cara confronta usted a la iglesia? Así que dice el apóstol San Pablo: esto es lo que tenemos que hacer. Sois compañeros de aflicción. Compañeros de aflicción. ¿Para qué? Para que también seáis compañeros de consolación. El Señor está llamando a la iglesia a sensibilizarnos para brindarnos el apoyo unos a los otros, en el entendido que se siente bien feo cuando lo dejan a uno solo con una tremenda necesidad. Así que es importantísima la solidaridad en la iglesia, y el Señor nos está entrenando para que podamos consolar a otros adecuadamente. Por otro lado, el sufrimiento o las pruebas trabajan intensamente con nuestra humildad o con nuestro orgullo, porque si hay algo que hemos de agradecer al Señor, es que el Señor es sabio y justo y precioso y hermoso, y dice en el Evangelio de San Mateo que Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese carácter de Dios de tratarnos a todos por igual me encanta, porque también sucede con las pruebas. Lo mismo padecen los pobres que los ricos, lo mismo los feos que los bonitos. Aquí puro bonito, pero de todos modos la pasa mal. Dios es precioso y permite que eso suceda para que todos nos demos cuenta que todas las otras variantes realmente son intrascendentes. ¿Qué importa aquí? El más fuerte, el más encumbrado, el más famoso, el más popular, el más insignificante para la gente que no para Dios. Todos pasan por este factor igualador llamado pruebas. Así que entonces llega un punto en el que a través de las pruebas nosotros lo que Dios espera es que lleguemos al punto de decir: mis recursos son de Dios. Yo realmente no tengo la manera. De hecho, uno se entera por cada cosa que se pasa por el hospital, y hay personas que están en el hospital, pueden estar en un hospital lujoso o un hospital sencillo, pero cambiarían su vida por todo el recurso que tienen con alguien que simplemente esté sano, porque eso es tremendo. Así que nosotros, hermanos, tendremos que permitir que Dios trabaje en nosotros para ser humildes. Hay dolores que son espantosos, que hacen a la gente reaccionar y decir: Dios mío, ten misericordia de mí. Y ojalá comprendiéramos eso para ir al siguiente nivel y ser compasivos con la gente. Y nos debe hacer humildes. Pasamos por ciertas cosas, ciertas pruebas, y a los demás nos miramos con humildad. Termino diciendo 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: porque nosotros por fe andamos, no por vista. Dios está llevándonos, mis queridos hermanos, a otro nivel. Dios quiere generar en nosotros corazones compasivos, corazones amorosos, consoladores, dispuestos a extender nuestra mano hacia otras personas
que están pasando necesidad. Vamos a orar. Y quiero pedirles que mientras oramos usted le pida a Dios sensibilidad. Padre Celestial,